Hola, buen día amigos de Nova Salud y de Dianova. Estamos hoy con Nora Vela, licenciada en Psicología, educadora sexual, máster en drogodependencias. Desempeña funciones como psicóloga coordinadora en el dispositivo Ciudadela La Valleja, gestionado por la Red Nacional de Drogas en Uruguay y por Dianova. Psicóloga en el Ministerio de Desarrollo Social en La Valleja, docente en la Escuela Técnica de Minas y en el Liceo Cuna de Fabini. Nora, muchas gracias por tu artículo para la revista de Nova Salud y de Dianova. Y dado que generó gran interés, queríamos tener estos minutos contigo para profundizar y responder algunas inquietudes que nos llegaron de parte de los pacientes. ¿Sí? Y partamos con la primera pregunta. Hubo algunas personas que nos preguntaban, ¿cuál es la diferencia entre sexualidad y sexo? Bueno, muy buenos días, Leonardo. Muchas gracias por la invitación y permitirme compartir este espacio contigo. Bueno, referente a tu pregunta y a esta inquietud que planteas sobre la diferencia entre sexo y sexualidad, muy importante y muy interesante la pregunta, porque muchas veces se da esa confusión entre, bueno, qué es sexo y qué es sexualidad, y muchas veces se entrelazan y genera confusión. Sexo es la diferenciación biológica entre el varón y la mujer, que está dada justamente por los genitales. Hay una diferencia biológica y eso implica sexo, ¿verdad? Que muchas veces estamos llenando una planilla y me preguntan, bueno, sexo, femenino, masculino, y también la opción de otro. Sexualidad, que también yo, por ejemplo, que imparto talleres de sexualidad y me gusta ahondar bueno, en qué existe en el imaginario con respecto a la sexualidad, y muchas veces hacen alusión a relaciones sexuales, y no es solo relaciones sexuales, sino que es un término que abarca muchos aspectos del ser humano. Somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos, es decir, la sexualidad está presente desde el nacimiento hasta la muerte, implica sexo, identidad, género, ¿verdad? Que es la forma de ser varón y de ser mujer en una determinada sociedad, implica el placer, implica el erotismo, implica la intimidad, implica la reproducción, deseos, creencias, implica los vínculos que tengo con un otro. ¿Sí? Entonces creo que es importante eso de tener presente, bueno, qué es sexo y qué es sexualidad. Correcto. Mencionabas un concepto que a mí me llamó la atención y que me gustó mucho. Mencionabas la salud sexual. ¿Qué significa salud sexual? Bien, la salud sexual y reproductiva es muy importante, implica la prevención, implica la información. Acá en Uruguay contamos con centros de información, de asesoramiento en cuanto a disfrutar de una sexualidad en forma placentera, pero también segura. ¿Segura por qué? Por un tema de informar tanto a varones y a mujeres con respecto al uso de los métodos anticonceptivos, con respecto a los diferentes cuidados que debemos de tener, diferentes estudios ginecológicos, es importante tanto en el varón como en la mujer. Entonces es importante eso, y también como romper con ese miedo de consultar a un ginecólogo, a una ginecóloga, o acercarme a un centro de salud, ¿verdad? Para asesorarme en qué método anticonceptivo, de acuerdo a mi condición física, a mi edad, porque muchas veces pasa a las adolescentes que van a la farmacia y compran determinadas pastillas que no son acorde a su edad, a su condición física, y después, por ejemplo, el uso de pastillas de emergencia. Ujú. Muchas veces me encuentro con adolescentes que eh, utilizan este método de forma frecuente, y sin embargo, si atendemos al nombre pastilla de emergencia, se usa solo en casos o en que se rompió el preservativo o en caso de abuso sexual, pero no es una pastilla que yo la, la tome en forma frecuente cuando tengo relaciones sexuales, porque esto puede tener después consecuencias de que eh, eh, cuando quiera ser mamá se produzcan abortos espontáneos y pila
de cambios corporales que puede generar. Entonces es importante eso de vencer esa vergüenza o ese tabú de concurrir a centros de salud en busca de métodos anticonceptivos, por ejemplo, preservativos, ¿sí? Eh, Acercarme a centros de salud a informarme sobre los diferentes métodos anticonceptivos y después sobre pilas de aspectos más. Y no queda relegado solo en la mujer, el varón también, porque muchas veces pasa que, no, es la mujer, no. Esto es una responsabilidad de ambos, tanto del varón como de la mujer. Así también como en el uso de determinado método anticonceptivo. Es un acuerdo que me pasa muchas veces en los talleres con adolescentes que de pronto me dicen los varones, no, que atiendan a las chiquilinas porque compete a las chiquilinas. No, compete a los dos. Es responsabilidad de los dos y el cuidado de ambos de elegir qué método anticonceptivo es adecuado. Y lo otro que es muy importante tener presente porque muchas veces hay adolescentes que ponen el foco en no quedar embarazada, ¿verdad? Pero y nos olvidamos de todo el amplio abanico que tenemos de ITS, de infecciones de transmisión sexual, es importantísimo. Y también tener presente que el único método que a mí me previene de contraer ITS es el preservativo. Con las pastillas lo único que estamos haciendo es el tema, u otros métodos, solo prevenir el tema de embarazo. Ahora, si te escucho bien, y corregime si me estoy equivocando, ¿nos faltaría una cultura educativa sexual? Acá, en lo que respecta a Uruguay, por suerte, a partir del 2007 se comienzan a impartir en la educación talleres de sexualidad. Por ejemplo, en el sistema UTU, de primero a segundo de ciclo básico, es una asignatura más, ¿sí? 2 horas semanales donde se imparten talleres de sexualidad. Esto no quiere decir que queda solo el foco en primero y segundo, sino que también se realizan talleres al resto del colectivo docente, al resto de los grupos, es fundamental. En primaria también, pero diferente modalidad. En secundaria también, en los liceos hay un referente de educación sexual, pero ya son talleres específicos que se realizan con los grupos, ¿verdad? Y diferentes actividades y demás, pero no es una asignatura como en UTE, por ejemplo, que es una asignatura más, 2 horas semanales, lleva evaluación, por ejemplo, un juicio orientador, en su momento lleva nota numérica y también se iba a examen. Hoy en día lleva un juicio orientador, pero es fundamental. Cuando comenzamos en el 2007 a impartir los talleres de sexualidad, no olvidemos que por año la sexualidad ha sido un tema tabú. Entonces implicó, y también tenemos familias que de pronto tienen un cierto corte religioso y que no aceptan que sus hijos reciban información sobre o talleres sobre sexualidad porque consideran que de pronto los estamos impulsando a que se inicien sexualmente. Esto realmente no es así. Entonces hicimos en su momento, en el 2007, talleres con las familias y la mayoría quedaron súper contentos por esto de decir, bueno, hay alguien que le va a hablar de sexualidad. Porque muchas veces pasa, y me han consultado pila de veces, mamás o papás que, bueno, mi hijo me preguntó tal cosa, y bueno, y preguntarle a papá, y papá, estoy ocupado, preguntarle a mamá, que muchas veces sigue siendo, ¿verdad? Porque estamos atravesados por nuestras formas de crianza, por nuestra familia, por pila de factores que en algunos casos sigue siendo para algunas personas un tema tabú o que da vergüenza hablar. Ahora, volvamos a tu artículo, que estaba escrito en el contexto del COVID, ¿no? ¿Se transmite el COVID a través del sexo? No hay una investigación, pensemos que el COVID es todo reciente y nos atraviesa a todos, y se están haciendo como investigaciones de decir, bueno,
se transmite por el contacto sexual, por el semen, por el flujo vaginal, es algo que hoy todavía no hay una respuesta, pero sí pensar también que el acto sexual no solo implica, ¿verdad?, la penetración, sino que hay todo un juego previo, durante y después, implica besos, ¿verdad? Y el contacto e intercambio de saliva, ahí sí genera, ¿sí? Por eso, como parte de prevención, cuando hay casos de posible COVID, una forma de prevenir es el aislamiento, el distanciamiento, bueno, el uso de tapabocas, que lo hemos incorporado y naturalizado, ya lo tenemos, más allá que yo cuando escribo el artículo estábamos en plena pandemia con muchísimos casos a nivel nacional, 4.000, 5.000 casos diarios. Hoy en día, por suerte, después, bueno, del proceso de vacunación, que ya un 70% de la población, si no me equivoco, ya se encuentra vacunada. Hoy los casos son a nivel nacional de cercanos a las 200 personas. Entonces, cuando escribo el artículo, fue en plena pandemia, donde muchas veces teníamos que hacer cuarentena por contacto con positivo, o por síntomas asociados a un posible COVID. Y esto implicó también que esto nos atravesó a todos, y es una realidad, implicó muchísimos cambios. Implicó que muchas personas de pronto se quedaran sin trabajo. Entonces, el estrés aumentó, ¿sí? La depresión aumentó. También acá en donde yo vivo, en La Valleja, es uno de los departamentos que tiene altos índices de suicidio, también influye, porque la depresión, el aislamiento, ¿verdad?, genera más depresión, ¿sí? Y con lo que respecta a la sexualidad también se vio, ¿verdad?, minimizada. Si yo estoy estresada, no tengo trabajo, ¿verdad?, mi deseo sexual se va a ver minimizado, ¿sí? La violencia intrafamiliar va a verse potenciada. En este caso, se incrementó mucho después las denuncias, ¿verdad? Y el hacer visible de muchas situaciones de violencia doméstica, porque estamos, ¿verdad?, con el tema de la cuarentena, de una forma prevenimos el tema del contagio del COVID, pero estamos llevando a un cerramiento más familiar, y eso hace que los vínculos se vean más en tensión, ¿sí? Y que, bueno, que crezcan también los riesgos de feminicidios y demás que, bueno, día a día lo estamos padeciendo. Sí. Nora, bajo el concepto de que esto todavía no se terminó y que hay que seguir Ujú, cuidándose, ujú, escribiste un párrafo que a mí me encantó que dice algo así como: la sexualidad es parte de nuestra salud integral. Para ujú. lograr un amplio desarrollo físico y emocional, es fundamental satisfacer necesidades básicas como la intimidad, el deseo de contacto, el placer, la expresión emocional. Y la pregunta es, ¿cómo lograrlo en tiempos de COVID, donde el cuidado de la vida es lo más importante? Mm, Sin duda, como te decía Leonardo, todo esto de la pandemia influye en todo y también influye en nuestra sexualidad, ¿sí? Por eso es como si fuera una planta que tenemos que estar regando diariamente, de buscar estrategias a nivel familiar para ir justamente mejorando lo que es el vínculo con la pareja. También el esto de la pandemia, a personas que están solas, que no tienen una pareja estable, también se les dificulta, ¿sí? Se dificulta el encuentro con un otro, el conocer a otra persona, ¿verdad? Por eso, unas también como de las recomendaciones es decir, bueno, volver un poco al autoerotismo, la práctica de la masturbación y demás es una forma de autocuidado, ¿sí? Hoy, por suerte, ya te digo, es otra la realidad. Acá en Uruguay realmente ahora
se volvió a la presencialidad, los centros de salud, que eran fundamental, porque con la pandemia se pone mucho foco en lo que es la emergencia sanitaria y de pronto quedan un poco olvidados lo que son, ¿verdad? El seguimiento, los controles, las diferentes ramas de la medicina y mucho, a muchos les generó mucho miedo el tema de la pandemia. Entonces postergó estudios, postergó intervenciones, seguimientos de determinadas patologías por miedo al contagio del COVID. Recién ahora, por suerte, que se volvió a la presencialidad, todos los dispositivos están funcionando, ya es importante hacer, por ejemplo, el control de embarazo y demás. Bueno, los centros de información volvieron a funcionar, porque en época de pandemia la atención telefónica, la atención médica, ¿verdad? Era telefónica. Entonces es difícil diagnosticar o evaluar síntomas a través de un teléfono. ¿Okay? Hay otra frase que destaco, que escribiste en el artículo, que decías, menos sexualidad equivale a mayor estrés y conflictos. Y terminaba ese párrafo donde hablabas de cambios adaptativos. Y los cambios adaptativos nos dicen que algo nuevo tenemos que aprender para implementar. ¿Qué tenemos que aprender para disfrutar la sexualidad? Sin duda que día a día nos tenemos y con todo este aprendizaje, porque todo nos deja un aprendizaje. La pandemia nos deja un aprendizaje, también nos genera empatía con un otro, ¿verdad? Y la sexualidad es parte del ser humano. La sexualidad es muy importante, ¿sí? Y teniendo en cuenta la diversidad sexual, ¿verdad? Las diferentes orientaciones sexuales, porque no importa, bueno, si es bisexual, heterosexual, pero cómo ayuda a la persona, ¿verdad? El sentirse querido, la contención, porque va más allá. Además, es diversa la sexualidad porque cada persona la vive de forma libre, pero lo importante es que la viva de forma responsable, ¿sí? Eso es importante, la libertad sexual, pero con una responsabilidad de cuidado, no solo de uno, sino también del otro. Esto que hablamos de las ITS, y del cuidado del otro emocional también, ¿verdad? Cuando decimos una sexualidad libre, pero con consentimiento de ambos, de ese ambos que puede ser, bueno, homosexual, bisexual, ¿verdad? Dejando de lado la orientación sexual, pero que sea con un consentimiento de ambas partes. Esto que hablábamos recién, desde el disfrute, desde los métodos anticonceptivos que vamos a utilizar. Y creo que día a día nos tenemos que ir adaptando, ¿verdad?, a la situación, porque cada uno tiene su burbuja, cada uno tiene su historia personal y tiene su forma de vida diferente, ¿sí? Esto de la pandemia no lo teníamos previsto. Acá en Uruguay, por ejemplo, el 13 de marzo del 2020, cuando surge, al principio lo veíamos muy lejano y de un día para el otro lo tuvimos acá en Uruguay, tuvimos que irnos adaptando, ir naturalizando pila de cosas. Hoy usamos el tapabocas totalmente natural, no lo cuestionábamos, ¿verdad? Y cada uno se va adaptando de una manera diferente, pero eso es importante, la sexualidad es parte de nuestra vida, ¿sí? Vivirla lo más placentera, ¿verdad? Pero siempre desde el respeto, ¿verdad? Desde el consentimiento y desde el cuidado hacia el otro y hacia mí también. Recojo algunas de las palabras que has insertado o integrado a la respuesta anterior. Has hablado de emocionalidad, has hablado de cuidado, has hablado de estrés al inicio de la respuesta. Durante este tiempo, ¿dónde quedó la conexión, ¿sí?, dentro de la pareja? ¿Dónde quedó la conexión? O si el sexo durante este tiempo solamente fue higiénico. Y depende de cada caso.
hay situaciones, hay familias, hay personas que realmente están en una situación vulnerable, ¿verdad? Donde las prioridades pasan a ser otras preocupaciones por lo económico, más que nada. ¿Qué pasa? Con el tema de la pandemia, eh, todo lo que fue nivel educativo y la mayoría del área laboral pasó a ser virtual. Entonces, estamos hablando que a nivel familiar las mujeres en general se vieron desbordadas porque no solo tenían que hacer bueno, el trabajo, sino que también tenían a sus hijos que ayudarles en la virtualidad, porque hoy la virtualidad la tenemos incorporada, pero al principio tuvimos que, bueno, aprender de la herramienta Zoom, de la videollamada, bueno, de ayudar en las tareas, de la videoconferencia con la maestra. Muchas mujeres se vieron desbordadas por esta situación. Más allá que tiene que ser el cuidado de los hijos y la tarea del hogar tiene que ser compartida tanto por el varón y por la mujer, pero en la pandemia se vio muchas mujeres desbordadas porque quedó delegado a la mujer, porque de pronto pasaba que el hombre, el varón seguía trabajando en forma presencial, seguía de pronto saliendo, porque fue muy diverso, de acuerdo en cada situación que estaba la familia, áreas que se vieron totalmente limitadas, entonces eso generó mucho estrés, todo lo que es espectáculos públicos quedó totalmente anulado. Entonces realmente sufrieron el turismo también, toda la parte hotelera también la sufrió muchísimo, porque no todos tuvimos de pronto la oportunidad de pasar a trabajar en forma virtual, ¿sí? Entonces, cada caso es particular y bueno, es un aprendizaje ir día a día adaptándonos a las nuevas realidades bueno, que nos convocan. Sí. Nora, ¿cuál es la relación entre sexualidad y crecimiento personal? Ujú. Esta sexualidad implica toda la vida y también implica un crecimiento personal, un aprendizaje, una maduración en todos los aspectos, ¿sí? Crecemos como personas porque esto que yo les comentaba recién, sexualidad no es solo tener relaciones sexuales, no es solo reproducción, implica vínculos, implica cultura, implica la forma de ser varón y de ser mujer, género, ¿verdad? Que hace alusión, está presente a todo y sexualidad es parte del crecimiento personal también. Eh, al inicio hablabas de los talleres que das en algunas instituciones. Cuando tienes una pareja que te pregunta, cuando pasa el deseo y la pasión, ¿cómo se mantiene la chispa? Bien, me pasa mucho, ¿sabes, Leonardo? En consulta, yo doy consulta, hago psicoterapia particular porque en lo que son los talleres de sexualidad eh, me focalizo mucho en realidad con adolescentes en instituciones educativas, pero también ha habido demanda de, bueno, grupos de padres, talleres. Pero con lo que respecta a tu pregunta, ha surgido mucho en consulta, es decir, bueno, la pareja se desmotivó, ya no hay esa llama de amor, ¿sí? Eh, Muchas veces pasa de que eh, lo visualizo, ¿verdad? Ahí trabajando con ambos, es que hay falta de comunicación. Si yo no le digo a la otra persona que no me gusta tal cosa o que está abocada a el trabajo las 24 horas y que no tiene tiempo para dedicarle a la pareja, para tener sus espacios. Porque lo que visualizo es, hay dos aspectos fundamentales que o tres, que muchas veces comienzan a desgastar la relación. Una es la falta de comunicación, no le expreso al otro cómo me estoy sintiendo, ¿sí? O qué me está pasando, o qué imagen estoy teniendo del otro, no se lo digo, ¿sí? Y el otro no es, la otra persona, varón o mujer, no es adivino para saber a ver qué te está pasando o qué cosas te afectan, porque de pronto
hago algo, pero el otro no me dice que eso que hice me afecta, no me gusta, entonces me voy callando, me voy callando, me voy callando y eso va generando mayor displacer. Otra pasa cuando pasamos a ser madre y padre. Eh, Generan un rol protagónico de padre y madre y se olvidan que también, que soy mujer, que soy varón y dejan de lado, ¿verdad? Eh, la, la, la chispa del amor y de la sexualidad por priorizar ser padre y ser madre. Y lo otro, lo laboral. ¿Sí? Muchas veces pasa que ese deseo de que nos falte nada económico, pasa en consulta que me dicen, pero ¿y si yo te doy todo, todo material, ¿verdad? Pero no está tu presencia, no está esa comunicación, no está tu presencia al compartir otras cosas. Yo siempre les digo, tengan su espacio como pareja, desen ese gusto de salir solos, porque muchas veces cuesta salir solo y que no, tenemos que salir en familia. Salgan en familia, pero no pierdan esa llama de salir solo. No van a dejar de ser buenos padres por decir, bueno, van a quedar bien cuidados con los abuelos, con alguien, con un referente adulto, el compartir con otras parejas, el salir, porque a veces se pierden todas esas cosas. El detalle que le gusta a mi pareja y que antes lo hacía, pero después pasa el tiempo y está, ya está. Eh, Creo que es como decimos, como una plantita que tenemos que seguirla regando diariamente para que crezca y para que no se marchite. Ahora, aquí en Nova Salud, si bien atendemos temas de salud mental, que se dividen en malestar y en bienestar, en el último tiempo nos hemos ocupado mucho sobre el bienestar. ¿Cuánto pesa la sexualidad en el bienestar personal y en el bienestar de la familia? Uh-huh. Pesa mucho, ¿sí? Pesa, tiene su... No lo catalogaría como que es lo único, pero es fundamental en el bienestar de la persona y a nivel familiar, ¿verdad? Se percibe, si por ejemplo, bueno, papá y mamá no se hablan ya, no hay esa muestra de cariño, la comunicación se perdió. Muchas veces pasa que familias tratan de mantener unida a la familia sin medir las consecuencias, ¿verdad? Eh, lo que se termina de pronto, más allá que se pueden plantear diferentes estrategias, ¿verdad?, para salvar esa relación y demás, lo que se termina es el vínculo de pareja, ¿no? El vínculo siempre lo trabajo porque muchas veces me llegan niños a consulta porque, bueno, los papás ya están en la planificación de la separación, ¿sí? Y que muchas veces repercute más tener una pareja que se agotaron las instancias, las estrategias y ya no das más para estar juntos, porque los hijos quedan en el medio, ¿verdad? De discusiones o el cuerpo habla. Muchas veces no se necesitan decir palabras para saber que dos personas ya no hay ese afecto que los mantenía juntos y que llevó a conformar una familia, o no. Pero la sexualidad es importante tenerla presente y siempre apostar a la comunicación. Si no hay comunicación, no podemos como crecer juntos, porque es un crecimiento juntos, ¿verdad? ¿Destacarías, destacarías entonces que para lograr cierto bienestar, la comunicación es clave? Anteriormente hablabas del cuidado, anteriormente Sí. hablabas también creo que del entusiasmo, si no recuerdo mal. O sea que son tres factores claves Mm. para lograr este cierto bienestar, ¿correcto? ¿Agregarías alguno más? No, también pensando que muchas veces lo hablamos, que vivimos como en una sociedad descartable, ¿verdad? Donde muchas veces los vínculos son descartables, ¿sí? Hay una notoria diferencia, ¿verdad? En las nuevas generaciones y antes, ¿verdad? Decir, bueno, eh,
hay algo que no me gusta de mi pareja, y bueno, y lo hablamos, lo tratamos de mejorar y demás, y muchas veces veo que hoy en día es como, bueno, está, no, mm, no gasta energía en tratar de solucionar, no, ya está, cortamos y que son de corto tiempo las relaciones. Yo recuerdo muchísimo un psiquiatra docente de hace muchos años de facultad que nos decía, chicos, estamos entrando en la sociedad descartable, así como compramos algo descartable, los vínculos se están volviendo descartables. Y hoy en día lo vemos mucho, ¿verdad? O eso de, hoy te amo, la utilización de la palabra amor, y bueno, ¿qué es amor para cada uno? Tenemos diferentes miradas, cómo lo interpreta cada uno, cómo lo siente cada uno. Son como pila de factores. Desde Nova Salud, desde Dianova, te agradecemos esta entrevista, esta conversación, te agradecemos tu disposición a compartir el conocimiento. Así que, nada, las puertas abiertas para cuando quieras seguir colaborando con ambas instituciones y, una vez más, agradecerte tu tiempo. Muchas gracias, Leonardo. La agradecida soy yo contigo y con ustedes por permitirme compartir este espacio de intercambio y enriquecimiento con ustedes. Es un placer, Leonardo. Dale. Nos vemos. Chao, Nora. Nos Muchas vemos. gracias.